Vamos a hacer la oración. El Salmo 97, que dice el estribillo: cantad al Señor un cántico nuevo. Todos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo. Bueno, estamos a la cuarta clase. A la cuarta clase, donde veremos cuál fue la reacción de los eclesiásticos y de la gente más cerca de los eclesiásticos. Decimos eclesiástico para no decir iglesia, porque no es que toda la iglesia. Primero los eclesiásticos reaccionaron ante esta nueva época. Y naturalmente la gente que está cerca del eclesiástico también reaccionaron así. Entonces la respuesta que vamos a ver pertenece primero a los eclesiásticos, a los que están más cerca de la iglesia. Y naturalmente de allí a todo el entorno. Pero siempre el repaso es importante. El título de este curso: Nuevo paradigma teológico. Ya sabemos, paradigma, paradigma, dos palabras griegas que significa en torno a lo esencial, en torno al modelo, en torno al que no cambia, que para nosotros es el dogma. Entonces, el curso hablará de lo que sucede en torno al dogma. El dogma no se toca, pero en torno al dogma hay muchas cosas que sí varían. Es como el grano de maíz. Eso no se toca, pero se desarrolla y hay muchas cosas nuevas que vienen. Como estamos en una nueva época, hay muchas cosas que están en torno al dogma que tiene que cambiar para que la gente de esta generación pueda entender al dogma. Eso ya estamos haciendo un resumen muy claro, ¿verdad? Hay tantas cosas que se mueven en torno al dogma, y como estamos en una nueva época y hay muchos cambios en la cultura de esta nueva época, las generaciones de hoy piensan y sienten y actúan de manera diferente, y entonces necesitamos reflexionar en torno a las cosas que se están cambiando en torno al dogma. ¿Para qué? Para poder comprender mejor el dogma.
o sea, el elemento que nunca cambia. Pero como nosotros venimos después, necesita y vemos las cosas que están alrededor de este elemento fundamental, necesitamos conocer cuáles son los cambios que han ocurrido en torno al dogma o que tienen que ocurrir. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones puedan entender mejor el dogma. Vean que no hay que preocuparse y decir, esto nos viene a cambiar el cristianismo. No, el dogma no se cambia. Son las cosas que están en torno al dogma que cambian las interpretaciones, las modalidades, el crecimiento que la generación de hoy necesitan entender para poder comprender mejor al dogma. Esa es la finalidad. Como estamos en una nueva época, se necesita un nuevo paradigma. Esto en torno al dogma que cambia eso, cambia la interpretación. Eso lo llamamos paradigma, lo que está en torno al dogma que cambia. Entonces decimos, se necesita un nuevo paradigma, un nuevo instrumento de interpretación, de comprensión de estas nuevas cosas. Un nuevo instrumento. Este es el paradigma. Veremos cómo, con cuál paradigma haremos este estudio de lo que se mueve en torno al dogma. Lo veremos, cómo será el paradigma, este nuevo instrumento, lo veremos. Por ejemplo, siempre hemos dicho que Dios castiga y que nos manda al infierno para castigarnos. Esto era un instrumento para entender el dogma. El pecado es castigado. No, el dogma es que el hombre hace el pecado. Y luego venían interpretaciones que Dios iba a castigar el pecado con el infierno. Y eso ahí estaba. Pero hoy esto cambia. Dios se ha llegado a la seguridad que Dios no castiga. Papa Juan Pablo II dice que el infierno no lo hizo Dios. Y los dos papas, Benedicto XVI y Francisco, exhortan a los teólogos, a los cristianos, a los teólogos, a buscar instrumentos nuevos para comprender este cambio de interpretación de las cosas que están en torno al dogma. O sea, crear un nuevo paradigma, un nuevo instrumento de interpretación. Porque estamos en una nueva época. Cambian todo, cambian las cosas y entonces necesitamos un instrumento nuevo. Eso sucede en todas las ramas de la humanidad, del saber. El ejemplo. El paradigma también se define como un marco unitario y estable de interpretación. Antes
se tenía el marco, sí, marco unitario estable. Antes se tenía el marco y era otro marco. Entonces, aquí el marco decía, Dios castiga. Hoy el marco cambia el paradigma y por lo tanto cambia el marco unitario y estable de interpretación. Hoy el marco dice, Dios no castiga. Aquí decía, Dios ha hecho, ¿cómo se dice? Ha preparado, ha establecido la pasión y la muerte de Jesús. Es un plan del Padre, un plan de Dios. Así decía el antiguo paradigma, el antiguo instrumento para interpretar la redención, el dogma de la redención. Dios nos ha salvado. Antes se decía, nos ha salvado porque el Padre quería que se le pagara por los pecados nuestros, como el ser humano no lo podía pagar, entonces el Hijo se encarnó y así, con su muerte, ha pagado, como hombre ha pagado, y como Dios ha pagado adecuadamente. Y ahí la cosa quedaba tranquila. Hoy se dice que no fue Dios quien hizo ese plan, porque la muerte es fruto del pecado. Por lo tanto, no puede ser que Dios usó el fruto del pecado para hacer este plan de salvación. Hoy las generaciones van adquiriendo un poco más de lógica por fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cambia el paradigma, cambia el marco unitario estable de interpretación, cambia el paradigma teológico, en lo que vamos a ver durante este año. Ahora nos estamos deteniendo para entender el por qué este cambio y para qué, para quiénes y a dónde vamos a terminar y cómo vamos a estar seguros que estos cambios son los que quiere el Espíritu Santo. Ahora estamos diciendo eso para que cuando vamos a tocar ya el cambio del paradigma, se sabe por qué, para quiénes y quién inspira y quién da la garantía que esta interpretación nueva corresponde a la voluntad de Dios y hace entender mejor el dogma, en este caso el dogma de la redención. A ver, adelante. Un buen técnico que tenemos, ¿eh? Entonces, generaciones nuevas, épocas nuevas, generaciones nuevas, épocas nuevas, épocas religiosas. Lo hemos visto la clase pasada. En 2800 años, los estudiosos de la sociología religiosa han notado que hace 2800 años, en este tema de la religión, ha habido un cambio tremendo, enorme. La humanidad ha empezado a dejar esos dioses, esa visión medio, bueno, toda imaginaria, y ha empezado a buscar algo muy sólido, una salvación personal,
quiere un ser que lo salve personalmente. Y eso en todo el mundo. Todos los sentimientos religiosos, los budistas, Zaratustra, los egipcios, los romanos, todos, la humanidad entera sentía este nuevo, como cuando uno dentro siente algo, me siento bien o me siento mal, sentía algo, todo el mundo. Y empieza entonces la primera época religiosa. Ya de 800 antes de Cristo a 200 después de Cristo. Se llamó conciencia mítica, porque venía de un mundo de mitos. Lo religioso era todo un mito, o sea, toda una imaginación, una interpretación insegura de cosas. Zeus, Isis. Entonces, una conciencia mítica empieza descrita desde el 800, pero se viene evolucionando. De una conciencia mítica, después de 1000 años, pasa a una conciencia reflexiva. Desde el 300, 1500 tenemos la segunda época, que se llama conciencia reflexiva. O sea, la humanidad, también aquí toda la humanidad, que quiere esa salvación personal, siente la necesidad de conocer a sí mismo para decir quién soy yo que quiero la salvación personal. Bueno, quería conocer más. Sentía la necesidad de conocerse mejor. Famoso episodio de Sócrates, que lo vieron, lo encontraban en la plaza con una linterna y buscaba y buscaba. Y la gente le decía, ¿qué busca? Estamos en mediodía. ¿Y qué busca con esta linterna? Él contestó, estoy buscando al ser humano. Eso hace entender cómo la humanidad sintió la necesidad de conocer mejor al ser humano. Pero este ser humano que quiere un Dios, ¿quién es? ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Cómo está hecho? Y es la gran época de la filosofía, de la teología. Y dilata 1400 años. La época reflexiva. Es la época de los grandes avances, estudios del cristianismo. Los santos, los doctores. Santo Tomaso de Aquino, este año, 800 años del nacimiento. San Bonaventura. Bueno, los santos que conocemos. San Francisco de Asís. Y luego entramos en una tercera época, 1600. Este ser humano que ha querido conocer por 1400 años cómo es el ser humano, la filosofía que se preguntaba qué sustancia tiene este ser humano, qué es su inteligencia, qué es su alma, qué es su espíritu. Y empezaba a sacar palabras para describir este ser humano. Y por cierto que había llegado muy adelante. Pero ahora nace
una nueva voluntad, un nuevo deseo. Quiere conocer el ser humano y el entorno al ser humano. Ya no con reflexiones filosóficas o teológicas, sino con instrumentos físicos, digamos así. Con instrumentos exactos. Entonces, Galileo Galilei y toda la ciencia empieza a encontrar leyes físicas con instrumentos. Lo más llamativo fue que descubrieron que era la Tierra que daba vuelta al Sol y no viceversa. Imagínense qué resultado inmenso dio esta gana de conocer las cosas con medidas exactas, objetivas, independientemente de lo que dice usted, de lo que digo yo, de lo que dice el otro, independientemente de la interpretación que dan los curas, que dan los filósofos. Aquí tenemos datos exactos, matemáticos. Esta es la ciencia. Esta es la ciencia. Solo esta. Todo el resto, Descartes, el método cartesiano era para la ciencia y un principio fundamental. Ciencia es la que se puede medir y es independiente de la interpretación de los demás, de las varias interpretaciones. De allí nace, lo veremos precisamente, la reacción, la cuarta clase que vamos a tener, la reacción de los eclesiásticos y de la iglesia, por decirlo así, fue precisamente a esta época. Veremos cómo reaccionaron. Prácticamente reaccionaron mal. Reaccionaron oponiéndose. Y nació la idea de que entre ciencia y fe hay contradicción. Si usted cree, no debe de hablar de ciencia. Si usted cree en la ciencia, entonces significa que no tiene la fe cristiana. Bárbara. Es al inicio de este siglo, que el inicio de esta época, cuando Juan Pablo II dice, entre fe y razón, la ciencia, no hay contradicción. Vea qué cambio. Pero han pasado 400 años. 400 años de contradicción entre ciencia y religión. Vamos adelante. Entonces, con el 2000 entramos a la cuarta época. Eso, darse cuenta que si entramos en una cuarta época, después de 3000 años, donde ha habido solo 3 épocas, si ahora pasamos a la cuarta, significa que las otras épocas, después de 1000 años, han cambiado. Y aquí, si estamos entrando en otra época, significa que los cambios son tremendos. Aquí nos dejamos atrás 1000 años de la época que nos precedió.
Y la llamamos, esta cuarta época, ¿qué conciencia tiene esta cuarta época? ¿Cuáles son los elementos, digamos, de interpretación, de sensibilidad, con que vamos a entrar a esta época? Y posiblemente vamos a vivir unos 100 años, tal vez 200, pensando que ahora las cosas corren más, tal vez 200, 300 años. Pero ¿cómo entramos? Es una conciencia desmitificada. Ya nada de imaginaciones. Fuera los mitos, fuera los tabús. Aquí estamos hablando de cosas exactas, que se miden, que se sabe qué son. O al menos eso es lo que queremos nosotros. Nada de mito. Tenemos que encontrarnos con el fundamento de las cosas. Con el fundamento de las cosas. Si hablamos de religión, hablamos de religión, pero para encontrarnos con el fundamento del cristianismo, no los cuentos, no los cuentos. Entonces, una conciencia desmitificada. Y eso nosotros lo estamos viendo también cuando se habla del sexo. No mitos, la realidad. Luego puede ser que nacen otros mitos, ¿verdad? Realmente en torno al sexo ahora, como que están naciendo otros mitos. Una época globalizada. Aquí, nosotros que estamos en Latinoamérica, los que están en Italia, los que están en Australia, los que están en Filipinas, los que están en Argentina, sabemos la misma noticia al mismo instante. Al mismo instante. Y por lo tanto, en mí, que estoy en Latinoamérica, en Italia, en Argentina, empieza a haber reacciones en mi ser, empiezan a haber reacciones casi iguales. En mí, en China, a fuerza de sentir noticias al mismo tiempo, vamos a sentir reacciones que van a ser casi iguales. Y eso naturalmente para nosotros los cristianos es un signo de los tiempos, o sea, un hecho de revelación cristiana. Un hecho de revelación cristiana. Porque Cristo dice que todos somos iguales. Cristo dice que todos somos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Y ahora la ciencia cuántica. Anoche pude ver Oppenheimer. ¿Qué cosa? Esta ciencia cuántica. Qué impresionante que es. Dice que todo es energía. Y que la materia es energía colapsada al mínimo nivel. Y que el espíritu nuestro es energía al máximo nivel. Pero energía, el mismo material, por decirlo así. Tenemos el mismo material. Y luego, a nivel teológico, se puede ir mucho más adelante. Tenemos el mismo material de Dios, con el Big Bang que
era una canica de energía que ha creado todo esto. Y se preguntan ahora los científicos, y antes del Big Bang, antes de esta canica de energía, ¿quién es la fuente de esta energía? Y todos lo llaman, nosotros lo llamamos Dios, Alá, etc. Dios, energía. Y nosotros que somos energía globalizada e inclusiva. Eso a nivel psicológico, muy importante. No hay que excluir a nadie. Nosotros tenemos la maña de excluir desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Yo decía la vez pasada que seguramente ustedes también, porque yo tenía y casi tengo que hacer razonamiento para decir, no sea tonto, a pensar que Dios ni conoce a los chinos. ¿Por qué son tantos? Porque además no les importa, no le importa a Dios los chinos. A Dios le importa a nosotros que somos bautizados, que estamos con el Papa. Qué mezquindad, qué mezquindad, qué exclusión. Y luego, no hablemos de moral, excluimos a aquel, al otro, porque hizo él, hizo así, porque su familia... Estamos excluyendo continuamente. Y no estamos aprendiendo de Jesús, que no excluía a nadie, ni a aquellos que lo estaban matando riéndose. Señor, perdóname. Y el ladrón ha repetido, ladrón y asesino, los últimos 10 segundos, simplemente por un pensamiento medio humano. Cuando estás en tu reino, recuérdate de mí. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros excluimos. ¿Qué excluimos? Estamos entrando en esta época. Si nosotros no actuamos con estas formas que ya se está manifestando, no vamos a entender y no vamos a comprender un poco más a Dios. En las épocas pasadas se usaban paradigmas diferentes. Ahora sabemos, ¿no? Entendemos cuando hablamos así, entendemos. En las épocas pasadas tenían paradigmas diferentes, o sea, marcos unitarios y estables de pensamiento diferentes. Pensaba que Dios castigaba, pensaba que Dios hacía entrar solo los que estaban bautizados con el agua, y no había otras interpretaciones. Hoy ya se empieza a caminar un poco más. Bautizado significa sumergido en el Espíritu Santo, en el amor de Dios. Por lo tanto, va al paraíso el que ama. El que ama. Bautizado. Sí, pero la palabra bautizado, que significa sumergido, hay que darle una interpretación. Y la interpretación es el que está sumergido en el amor. La lectura, creo que del domingo pasado o del antepasado. Esta lectura, vuelvan a leer las lecturas, las 3 lecturas
para encontrar una de San Juan, me parece, que habla muy de esto, mucho de esto. Paradigma. Otros paradigmas. Nosotros tenemos un paradigma. Eso. Luego vamos a ver los cristianos, el paradigma de pensamiento, porque aquí nosotros nos interesa la cuestión cristiana. Por eso lo llamamos paradigma teológico. Nuevo paradigma teológico. O sea, ¿qué marco de interpretación de las cosas de Dios hoy manejamos dentro de esta época? Cuarta. De eso te da el curso. Y ahora vamos adelante. Creo que hemos llegado a la... Sí, estamos en la cuarta clase. Postura eclesiástica católica ante la conciencia de la cuarta época a la que estamos entrando. Sí. Entonces estamos en la cuarta época y la iglesia ante esta época unitaria, globalizada, desmitificada, ¿cómo está reaccionando? Esto empezó hace 50 años. Nosotros agarramos los 2000 años para agarrar un punto definitivo, pero ya hace 50 años empezaba a sentir de cierta manera, a expresarse de cierta manera, a reaccionar ante las cosas de Dios de cierta manera. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo reaccionó la iglesia? ¿Cómo reaccionaron los eclesiásticos ante esa nueva forma? Ante esa nueva sensibilidad. Y vamos a ver cómo fue la respuesta. Cuatro respuestas. La primera respuesta, atrincheramiento cognitivo. La trinchera es esa fosa que un ejército antiguamente, cuando se trataba de ir con la espada o también con el rifle, ahí estaba el enemigo y yo me ponía en la fosa y que no pasara. Entonces, esta es la trinchera. La trinchera. Ustedes dicen la trinchera, ¿no? Esta es la trinchera. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Esto, que dicen que no existe el infierno, que el infierno no lo hizo Dios, que Dios no castiga. No. No. Dios castiga, el infierno existe y ya está. Y no me vengan a hablar de otras cosas. Esto es atrincherarse. No querer hacer pasar nada de lo que ya tengo, de lo que ya pienso, de lo que ya conozco. No me bote nada, ni uno. Eso se llama atrincheramiento cognitivo. O sea, sobre el pensamiento, sobre los principios, no se cede nada. No se cede nada. Si quieres, hablemos de otras cosas.
Pero sobre esto, el bautismo, la interpretación de la Biblia, no. De esto no me toque nada. Eso tiene que ser así y así será hasta el final. Ustedes conocen probablemente algún cura o algún abuelito, alguna abuelita, en fin, algún vecino o vecina que de alguna manera reaccionan así. Dios castiga y es inútil hablar. Mejor no hablamos de eso, hablemos de otra cosa, porque aquí no hay cambio. La otra reacción, la opuesta, rendición cognitiva. O sea, los principios, las ideas, incluso los dogmas, ustedes dicen que son diferentes, que es mejor que sea diferente. Está bien, está bien. No nos ponemos a pelear por eso. Usted piensa eso, está bien. Rendición. Uno se rinde. Ustedes quieren pasar al ejército, al otro, quieren pasar. Adelante, adelante, adelante. ¿Se entiende? Sí. ¿Me ve? La tercera. Estamos en la otra parte. Tercera reacción, el pasivismo, que es la peor. Estas cosas no me interesan. No leo nada, no entro en ninguna conversación. Antes, cuando hablaba de rendición cognitiva, hablaba un poco y decir, bueno, no vamos a pelear por eso, pero fíjate que las cosas hasta ahora se han dicho así. De todas maneras, está bien, está bien. Algo había de apego a los principios pasados. Esto no, pasivismo son temas que no me interesan para nada. No quiero hablar de estas cosas. No me interesan para nada. Yo no sé si lo que dicen que son ateos están en eso. Para mí es todo un misterio. Un misterio no tanto, un misterio psicológico. O sea, ¿qué sienten esta gente? Un joven de 24 años que dice soy ateo. ¿Qué entiende decir? ¿Qué entiende decir? Posiblemente más bien en el pasivismo, ¿verdad? Pero no, hay un misterio, porque luego fácilmente sucede que esa persona que decía que era atea se preocupa de conocer más las cosas, más que un cristiano practicante. Y la cuarta reacción, positivamente dialogante con lo nuevo, con el nuevo paradigma, con la nueva sensibilidad. Bien, dialoguemos, sentémonos. ¿Usted cómo ve las cosas? ¿Qué dice? Yo digo esto y esto y esto. Yo ahorita le digo cómo yo veo las cosas como cristiano. Y estoy convencido, o sea, mi fe es auténtica. Yo creo. Y a usted le hablo
de cierta manera, no porque tengo que decirlo, no, porque así creo. Entonces, para mí, yo creo en Jesús, hombre y Dios. Y creo en las cosas que Él enseñaba y hacía. Y en las cosas que Él nos ha dicho hacer y creer. Ajá. Eso es dialogar. Eso, usted me dice cosas que usted siente. Y yo le digo cosas que yo siento. Probablemente cuando nos levantamos, cada uno conoce un poco más. Conoce lo suyo, lo que conocía antes, y algo de lo que usted le dijo, algo le quedó grabado. A mí también, lo que usted me dice sobre Zaratustra, lo encuentro interesante. Hay cierto aspecto que me explican mejor ciertas cosas. Bien, mañana nos encontramos de nuevo. Y naturalmente esto a nivel personal, pero también a nivel de iglesia. Por eso nace el movimiento del, ¿cómo se llama eso qué? Que tiende a hacer unidad. Ecumenismo. O ecumene significa casa. Entonces, que tiende a ir todos hacia una casa. Vean cómo vuelve la cuestión de uno. Y si uno lee lo de San Juan, cuando Jesús dice que sean uno, la oración que hacía antes de ir a la última cena, Jesús, que todo, Padre, que todos sean uno, como yo y tú somos uno. La física cuántica, cuánto no se explicará. Impresionante. Entonces, sí, estamos. Esta reacción conlleva mucho trabajo. Si yo acepto dialogar, esto me pide mucho trabajo. Porque en el diálogo hay mucha exigencia. La primera es búsqueda de un sentido religioso unitario. O sea, vamos a hablar de tantas cosas, pero necesitamos cómo partir de una semilla de maíz, el punto fundamental, el punto que origina todo lo demás. Si no, nos perdemos. Y yo le digo, mi punto unitario es la persona de Cristo. La persona de Cristo Jesús. Hombre y Dios verdadero. De esto habla el Vaticano II en el documento Dei Verbum. También el mensaje de Benedicto XVI, creo, en Aparecida. Punto unitario es la persona de Jesús. Ayer, hoy y siempre. Bueno, la otra persona que está dialogando conmigo y así el mundo, las otras religiones que están dialogando con la iglesia, ya saben una cosa básica. Esto, los cristianos son los que creen absolutamente
en la persona de Jesús. Quiero ir a ver quién era este Jesús. Históricamente, ¿ha existido o no? Voy a ver, voy a estudiar esa historia. Y voy a estudiar quién escribió la vida de este hombre. ¿Quiénes fueron? Entonces, el diálogo se hace rico y verdaderamente iluminador. Hay que buscar el sentido unitario ante la fragmentación religiosa dominante. Estamos ahora, el hecho de vivir todo intercomunicado, en ese sentido nos crea aún más problemas, porque salgo de la casa y encuentro un ateo, salgo de la casa y encuentro un protestante, y en el trabajo nos encontramos, él es ateo, él es protestante, el otro es budista, el otro se convirtió al Islam. ¡Qué barbaridad! ¿Y aquí cómo hacemos para dialogar? Por eso es fundamental que cada quien presente su punto unitario, que da unidad a lo que él piensa, cree y de lo cual vamos a hablar. Se empieza a unificar para poder entender mejor. Porque estamos en una fragmentación religiosa dominante. Todo fragmentado, todo fragmentado. No encuentro más que dos casas, una detrás de la otra, que sean católicos. Todo fragmentado. Y una católica, el otro, ¿no? El otro, ¿no? Todo fragmentado. Es importante empezarnos a ayudar a unificar. ¿De qué hablamos? Nuestro sentido unitario es la persona de Cristo Jesús, hombre y Dios verdadero. Pueden ir a ver esto del verbo, significa la palabra de Dios. La palabra de Dios. Verbo de. Y el verbo de Dios se hizo carne. Verbo también se dice pensamiento. Cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra se hizo carne, la palabra es con la P mayúscula. Es el verbo, es el pensamiento del Padre, es la palabra del Padre, es lo que piensa el Padre, es lo que quiere el Padre. Y entonces, ahora, ¿dónde está? Es otra exigencia de este diálogo. La refundamentación de lo irrenunciable, que en lo cristiano son los dogmas originarios y declarados. Dogma que Dios creó el mundo. Este es un dogma, pero es originario. No ha habido ningún problema, por lo tanto no ha sido declarado como otro dogma porque ha habido dificultades. Entonces, después de varias discusiones, se ha establecido que nos encontramos, todos los obispos, nos encontramos a decir la última palabra sobre esta verdad. Y este es el dogma. Es una verdad de la cual la Iglesia ha llegado a tener la plena seguridad. Este es el dogma. Entonces,
hay que buscar después del elemento unitario, hay que recoger lo que él dijo, lo que se dice en torno a él, lo que hay que hacer en torno a él, cosas que están en torno. La refundamentación, hacer encontrar el fundamento de lo irrenunciable. Hay cosas, hay verdades que no se puede dejar. Estamos hablando, estamos dialogando su religión y la mía. Yo les estoy diciendo cuál es el punto central donde todo parte y todo llega, la persona de Jesucristo. Y ahora le digo tantas otras cosas irrenunciables, o sea, que hacen parte fundamental de mi visión religiosa en torno a Cristo. Los dogmas. Entonces hay que decir, este dogma, en un diálogo serio, profundo, es uno que acepta la cuarta postura, que es la de dialogar con esta nueva época, con este nuevo paradigma. Uno que acepta dialogar tendrá que retomar estas cosas, si no, no hace ningún diálogo. Y estas cosas son cuál es el elemento unitario y luego cuál es el fundamento de cosas que se dicen en torno al elemento unitario. ¿Y qué más? ¿Sí? Bueno, como he dicho, prácticamente eso de lo irrenunciable, que son los dogmas, yo lo presentaré con un nuevo paradigma teológico. Si ya estoy convencido. Si no, hablaré con el antiguo paradigma, pero tendré que darme cuenta a lo largo de la reflexión, el diálogo con la otra persona, que eso no corresponde mucho a la época en que estamos hablando. En fin, este B sería el B2, ¿verdad? O esa ABC. El otro me parece que era B también. Sí. Bien. Entonces, se trata de corregir este B con el... Sí, habría que correr. C y D. Correcto. El D, una nueva espiritualidad. ¿Y ustedes qué hacen con este Dios? Con este Cristo. Es que lo tenemos que seguir. ¿Y cómo? Explícame un poco. ¿Cómo lo siguen a Cristo ustedes? ¿Qué sienten cuando hablan con Él? ¿Qué le dicen? ¿Qué le piden? Y yo explico. Pero si estoy atento a la nueva época a la cual entramos, yo tendré que decirle que ya a la luz de la nueva época y del nuevo paradigma, nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos que ser inclusivos. Hablar con Jesús, alabarle, confesarle que lo vamos a seguir, y en el corazón debemos de tener la voluntad de amar a todo el mundo. Todo el mundo. Incluir a todos.
Eso vendrá en el diálogo y mucho depende, mediante ese diálogo que se entenderá mejor la necesidad del nuevo paradigma, porque estamos en una nueva época. Aquí estamos detallando un poco cuáles pasos hay que dar. Nueva forma de seguir a Cristo, según el Espíritu Santo, inspira en nuestra época. Esa es la espiritualidad, espíritu. Nueva forma de seguir a Cristo según el Espíritu. Eso significa espiritualidad. Forma de seguir a Cristo como el Espíritu Santo me inspira, me impulsa, me ayuda a seguir a Cristo. Una nueva espiritualidad. Y entonces yo que hablo siempre que Dios es amor, eso es un problema que yo me lo he puesto y trato de hacerle frente. Pero yo tendré que ser un cristiano, máxime que soy un sacerdote, que presenta ante todo el mundo que yo creo que Dios es amor y que yo trato de ser como Él. Trato de ser amoroso con todo el mundo. Esto no se hablaba tanto en la otra época. En la época se trataba de hacer bien las cosas, observar, pero no se iba tan a fondo. Entonces, si yo me acojo a esa cuarta reacción, que es una forma dialogante de reaccionar a la nueva época, al nuevo paradigma, tendré que profundizar todas estas cuatro cosas. Si no, mi diálogo o le dice la cosa antigua y de ahí no pasa y no le está explicando y no está entendiendo que cambia la época, cambia el modo de oír, de interpretar las palabras que tú estás diciendo, cambia la lengua, cambia todo. Espiritualidad inclusiva, dialogante, testimonial. Tú tienes que dar testimonio de lo que crees. Si no, tu fe no vale. Eso no se insistía mucho en el pasado. Así, los santos un poquito, pero no entraba en una forma de pensamiento. Testimonial, abierta al mundo ateo, o sea, a todo el mundo. Sí, pero eso no cree ni en la papa, no importa. Lo importante es que ame. Jesús, en el juicio final, hizo entrar al paraíso los que amaron, no los que hacían todas las cosas perfectas, los que iban al templo todos los días. No, no. A eso no hace referencia Jesús. Jesús solo lo que amaba. Entonces aquí viene una cuestión seria. Bueno, Jesús lo decía, ¿no? Las prostitutas y los samaritanos, es decir, les irán adelante en el reino de los cielos. Les decía a los que querían ser perfectos, los fariseos, las prostitutas irán adelante. Porque vino Juan el Bautista y ustedes no le hicieron caso. Las prostitutas sí lo hicieron caso. Eso es tremendo. Eso nos deja, para el que quiere entender, nos deja duda.
Se salva el que ama. El bautismo de amor. Eso es lo que hace entrar al paraíso. Estar sumergido en el amor. Entonces, ateo, si ama y pasa en este mundo haciendo el bien, cuánta gente nosotros conocemos que decía que no creía en Dios, o al menos de él, y que dio la vida para otras personas. Dio la vida. No hay amor más grande el que da la vida. Fundamentada sobre el amor al prójimo. Tuve hambre y me dieron de comer. Estaba enfermo y me atendieron. Pasen al paraíso. Ustedes no hicieron esto, quédense allá. Bueno, así hemos terminado la 4ª clase.